Muy buenas noches. Con la venia de los señores decanos y a nombre del señor rector de la Universidad de San Martín de Porres, el ingeniero José Antonio Chan Escobedo, le damos la más cordial bienvenida. Señores profesores, eh, queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta sesión número 132 de nuestro foro de reflexión permanente, la Cátedra de Perú de nuestra Universidad de San Martín de Porres. Hoy nos reunimos para abordar, siempre con rigor académico, no político ni ideológico, un tema sustancial para el país, que hemos titulado La urgencia de resguardar las fronteras internacionales del Perú. Quiero decirles que esta cátedra está siendo pasada en directo por streaming a través de las redes sociales de la universidad, que alcanzan a varios miles de estudiantes, además de que será puesta íntegramente en la página de la universidad. Como podrán advertir por el título, se trata de una materia vital para resguardar la integridad del territorio patrio, la independencia de nuestra república y la soberanía nacional. Y cuando decimos urgencia, es porque estamos conscientes de los problemas y las alertas que han lanzado ya los especialistas en torno a la seguridad de nuestras líneas fronterizas, las cuales en la parte terrestre suman 5.536 kilómetros, mientras que en el lado marítimo alcanzan los 3.080 kilómetros. A lo largo de la historia de la humanidad, los mapas nacionales en todo el mundo han sufrido constantes variaciones por diversos motivos, desde las migraciones poblacionales hasta las guerras territoriales. Por ejemplo, la última vez que se rediseñó el mapa europeo no fue en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, sino en 1999, tras el conflicto en Kosovo, algo que a veces nos olvidamos. Y hoy mismo, en Europa hay fenómenos secesionistas en curso, como el de Cataluña, en España, y del otro lado no se sabe cuál será el destino final de los pueblos que están en guerra entre Rusia y Ucrania. Son fenómenos que a veces tendemos a verlos como muy lejanos, pero que sin embargo también están presentes en el caso de nuestro país, el Perú. Hay además otros fenómenos disruptivos que pueden afectar la estructura territorial de los países. Aquí cerca, en el vecino Chile, si se hubiese aprobado la nueva constitución que postularon los radicales de izquierda hace unos 3 años, la República Chilena se hubiera dividido en unas 12 autonomías de pueblos originarios sin control de un único Estado central. Es decir, Chile hubiera desaparecido con sus fronteras tal como las conocemos. Y en nuestro caso, la historia nos ha demostrado que la república unitaria que prescribe la constitución histórica desde la independencia es frágil e inestable. De hecho, ya pasamos por el trauma de la confederación necia y fallida entre 1836 y 1839. Además, con dolor patriótico, tenemos que recordar que desde la independencia formal en 1821 hemos experimentado una significativa reducción de nuestro territorio original, que se estimaba en alrededor de 2.8 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo áreas amazónicas y andinas heredadas del Virreinato del Perú. Eso significa que mediante guerras, tratados diplomáticos, muchas veces mal llevados, y arbitrajes internacionales, el país ha perdido aproximadamente
846.488 kilómetros cuadrados en total. Aunque hoy somos una nación de 34 millones de habitantes, la integridad del territorio todavía no está consolidada. Hay realidades tremendas que habitualmente no se mencionan o no se valorizan correctamente. Por ejemplo, si analizamos la soberanía interna, resulta chocante comprobar que alrededor del 70% de la patria no tiene presencia real y efectiva del Estado peruano. 70%. Pero ese no es el único problema. Oficialmente solo hay 14 pasos fronterizos terrestres habilitados, es decir, pasos controlados policial o militarmente a lo largo de la vecindad con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. No me refiero a los puestos de vigilancia, me refiero a los pasos por donde puede darse una migración ordenada. Pero estudios independientes vinculados al fenómeno de la migración internacional, el narcotráfico y la trata de personas sostienen que hay por lo menos 180 pasos fronterizos. Eso significa que tendremos un control real y efectivo de menos de 10% de los puntos por los cuales es accesible el Perú. Efectivamente, somos una suerte de gran coladera por la cual transitan de manera irregular personas y mercancías sin supervisión alguna. Un ejemplo dramático de ello es la integración que de hecho existe entre las cuencas cocaleras del Braem, Valle de los Ríos Apurímac e Nimantaro, con el Chapare boliviano. En toda esa macrozona, la lucha contra el narcoterrorismo es virtualmente imposible de ser ganada porque, pese al despliegue militar y policial, carecemos de radares para interceptar las avionetas de los narcos. No tenemos control sobre nuestro territorio. Pero además de ese primer ejemplo, revisemos rápidamente y en orden algunas otras amenazas que justifican el título urgente de esta sesión de Cátedra Perú, la cual también será editada en un impreso a ser distribuido por nuestra universidad. En el norte nuestras fronteras son vulnerables desde el Ecuador por 4 problemas principales: el cultivo de la amapola y la producción de heroína, la migración y trata de personas a gran escala, el mercado negro de armas y municiones, incluso de nivel militar, y la minería ilegal que extrae oro en plena cordillera del Cóndor, cordillera que fue motivo y espacio de una guerra con el país de Ecuador. En el noreste el problema es grave con Colombia, primero porque el gobierno de Bogotá, que preside el errático señor Gustavo Petro, ambiciona y quiere desconocer nuestra línea de frontera en la provincia de Santa Rosa, ubicada en la isla de Chinería. Y segundo, porque las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde hace varios años, han penetrado en nuestro territorio en la región del Putumayo. Allí no solo tienen un espacio de retiro, sino que también operan plantaciones de coca y procesadoras de cocaína, con el agravante de que imponen sus normas por la fuerza a la población peruana y no tenemos capacidad para removerlos. En el este hay varios puntos fronterizos donde el Brasil ha avanzado sobre el territorio peruano. El más grave es el de Purús, en el oriente de Ucayali, donde la población peruana es administrada ya por los brasileños, puesto que el gobierno central de Lima no llega con atención básica sanitaria, educativa y de otro nivel, porque para acceder a esa zona solo se puede llegar por vía aérea. En el sudeste el problema con Bolivia es grave y constante. Todos sabemos que los bolivianos operan grandes socavones mineros dentro de nuestro territorio y se llevan el oro que luego exportan internacionalmente bajo su bandera. En la frontera de Puno, Desaguadero e Ilave, además del lógico comercio binacional, opera impunemente la llamada
culebra, culebra de contrabando de todo tipo de productos, afectando todo el sur peruano y hasta el norte chileno. En esa zona además se registra un fenómeno neoindigenista que se basa en el supremacismo aymara, el cual amenaza con partir al Perú en dos estados. Ojalá que el cambio de gobierno en Bolivia mejore la situación, pero la tendencia del supremacismo aymara y las candidaturas políticas que pueden generarse hacia dentro del Perú están vigentes ahí. Detrás de todos ellos está el proyecto del RUNASUR, asociado con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Dolorosamente, además, no podemos pasar por alto que en plena frontera con Bolivia no hemos podido volver a izar el pabellón nacional desde las sazonadas de diciembre del año 2022 y enero-febrero del 2023. No podemos izar nuestro pabellón nacional. Con Chile se ha avanzado mucho en la consolidación de las fronteras y, de hecho, la solución del diferendo marítimo ha cerrado una cuestión muy complicada. Sin embargo, por voluntad de los sucesivos gobiernos de Santiago, mantenemos un problema espinoso en el pequeño triángulo terrestre, unos 3.700 metros cuadrados, que pese a ser peruano no es reconocido por los vecinos del sur. Finalmente, en el Mar de Grau afrontamos muchas dificultades de control, siendo la más grave a día de hoy la pesca ilegal de flotas especialmente de origen chino que depredan escandalosamente nuestra riqueza ictiológica, desplazando un aproximado de 17.000 embarcaciones que en su mayoría son buques factoría. En fin, podríamos desdoblar la lista y señalar muchísimas otras amenazas fronterizas, como la más reciente del crimen organizado transnacional que tiene en situación de emergencia a nuestro país. Pero hecha esta breve aproximación a la temática, queremos dar paso a las exposiciones de nuestros distinguidos invitados y expositores. En primer término, debemos presentar al vicealmirante de la Armada Peruana, don Javier Bravo Villarán, quien ha sido jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú y expresidente de la Asociación de Oficiales Generales del Perú. Luego tenemos al doctor Juan Villarán Escardó, quien es, además de administrador, especialista en temas de seguridad y de defensa nacional. Y por supuesto, debemos mencionar y agradecer la presencia del coronel del ejército peruano, Juan Carlos Liendo O'Connor. Quien no lo conoce, es un referente para la comunidad de inteligencia en el Perú y en la región. Todos ellos destacan por su vasto conocimiento y experiencia en los temas de seguridad y defensa nacional, así como por su constante esfuerzo en la defensa de los intereses de nuestra nación. A ellos, nuestro especial agradecimiento y agradecería que los recibamos con un cálido aplauso. Agradecemos asimismo a todos ustedes por su presencia y a la atención que nos dan los medios de comunicación. Debo hacer dos menciones muy especiales. En primer lugar, tenemos a la distinguida presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Bienvenida. Tenemos con nosotros también al vicealmirante don Víctor Ramos Cornell, miembro del Consejo Consultivo de Marina. Muchísimas gracias, es un honor que esté con nosotros. No puedo mencionar por razones de tiempo a cada uno de ustedes, pero sí tengo que hacer especial saludo a nuestro distinguido maestro, amigo y autoridad de la universidad, el doctor Moisés Tambini del Valle. Doctor. Dicho esto, declaramos inaugurada la cátedra
con la sesión 132, que trata la urgencia de resguardar las fronteras internacionales del Perú. Y para evitarnos las ceremonias, aunque mantenemos el rigor académico, quisiéramos invitar a la primera exposición al almirante Bravo Villarán. Javier. Señor Hugo Guerra, presidente de la Cátedra Perú, distinguidos panelistas, don Juan Villarán, don Juan Carlos Liendo, distinguidas damas y caballeros, autoridades de la universidad y de diferentes entidades, amigos todos. Saludo también porque entiendo de que este evento es transmitido en señal abierta de la universidad y se ve por streaming. Y no solamente se ve acá en Lima, sino también en las sedes de Chiclayo y de Arequipa. Un saludo muy especial para todos aquellos que van a ver desde estos lugares la jornada del día de hoy. Mucho de lo que vamos a hablar seguramente los tres ya lo ha adelantado el doctor Hugo Guerra. Pero yo creo que el VAL, si bien dice que toda repetición es una ofensa, hoy día vamos a dejarlo de lado. Entonces, quiero entrar viendo primero el escenario donde estamos de una manera general, que todos lo conocemos y de repente ustedes más que quien habla. En el Perú, desde noviembre del 2000, sucede un gran cambio que ya tiene 25 años. En esos 25 años, ¿no es cierto?, se han sucedido una serie de hechos promovidos por comunidades de ciudadanos peruanos de tendencia ideológica marxista en variadas tendencias, así como los denominados progresistas caviares, que pretenden tomar el poder, para lo cual deben debilitar al Estado-Nación, trasladando funciones que le son inherentes ¿a quién? A organismos internacionales, asociaciones civiles, ONGs, muchas ligadas a otras de carácter internacional, especializadas en derechos humanos, medio ambiente, promoción del aborto, la denominada ideología de género, LGTBI, todo esto en busca del cambio cultural de la familia y creencias tradicionales, destrucción de las instituciones que sostienen el Estado, utilizando para ello la educación y los medios de difusión como herramientas fundamentales para sus fines. En las gestiones de gobierno de estos 25 años, todos sabemos de que hay 5 presidentes que han sido electos, uno en cada quinquenio. Aparte de los 5 electos, han habido 6 accesitarios. Aparte de Paniagua, que fue el primero, los otros 5 en los últimos 5 años, y menos. De los 11 presidentes que han habido en este tiempo, 2 de ellos desgraciadamente fallecidos, quedan 9, 5 con procesos judiciales por corrupción, estando comprometidos un gran número de funcionarios públicos de todas las organizaciones del Estado, de diferentes niveles, empresarios, principalmente del sector construcción, empresas transnacionales, asociaciones civiles nacionales y
y foráneas, sin dejar de lado los grupos de poder mediáticos de mayor presencia en el país, incluyendo a la academia, una de cuyas universidades ha copado los más altos cargos del Estado. El resultado de gestión en estos 25 años nos ha llegado peligrosamente al borde de un Estado fallido. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las instituciones del Estado que vienen sufriendo el mayor embate de los totalitarios de ideología marxista, los que asumieron la vertiente de Gramsci, agrupándose en colectivos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y los progresistas caviares que emergieron siguiendo la línea del nuevo orden mundial encabezados por George Soros. En este contexto se restringieron los presupuestos de las instituciones, afectando la misión constitucionalidad de seguridad y defensa. Llegándose al extremo de pretender en algún momento cerrar por 2 años las escuelas de formación militar. Esto hubiera sido terrible para las Fuerzas Armadas y la policía. Obviamente, los severos recortes presupuestales ocasionaron se restringieran sustantivamente la acción del Estado en las 5 fronteras del país. Y a lo anterior le adicionamos la reprochable actitud tradicionalmente predominante de gran parte del nivel socioeconómico denominado A y B, donde la indolencia, discordia y mesianismo fatuo nos muestran se desentienden de los grandes problemas del país y no comprometen su valioso concurso como ciudadanos, optando más bien por asumir la calidad de inquisidores de los problemas nacionales. Podemos considerar que una gran debilidad de la República de Perú se concentra en que una buena parte de sus ciudadanos, no totalitarios ni progresistas, al carecer de una sólida identidad nacional, los lleva a no ser participativos en la marcha integral del país, siendo parte del problema que vivimos. Una de las funestas consecuencias es el traumático resultado de las elecciones del año 21. Muy bien. Vamos a pasar a ver la situación general de las fronteras. Todos conocemos todos los espacios marítimo, fluvial y lacustres son parte de están en nuestras fronteras marítimas, fluvial y lacustre, como menciono. Son sustento de vida de la humanidad por proveer el agua, alimentos y ser fuentes de energía, a la vez de constituir las principales vías de comunicación que permitió a los habitantes de todos los tiempos desplazarse a otras latitudes, creando ciudades y mestizajes étnicos. La ubicación geográfica de la República del Perú en la cuenca del Pacífico lo hacen uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo, a la vez de tener una posición privilegiada para el comercio marítimo de América del Sur con países de Asia y del Indo-Pacífico, lo cual es complementado por su condición de Estado miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Los ríos navegables en el Perú
tienen su principal escenario en la Amazonía. El río Amazonas representa la mayor reserva de agua dulce que tiene el planeta, conteniendo aproximadamente 1/5 parte del agua del mundo. Constituye para los pobladores peruanos la principal vía de comunicaciones, en el caso de la Amazonía, entre sus pueblos, y nos permite conectarnos también a través del mar con el Océano Atlántico. Es importante comentar que nuestra entrada a APEC, donde están 21 economías y se mueve el 60% del comercio mundial, es lo que le ha dado una vida increíble a nuestro país. Hoy día estamos a puertas de ser de las primeras potencias de esta parte del mundo en lo que se llama el recurso portuario, todo lo que es puertos. Al conectarnos con Asia y darse la situación que todos conocemos y el desarrollo que está permitiendo con el negocio entre estas 21 economías. Es importante también decir que en este escenario del mar, nosotros tenemos un sistema concordado con los países de Asia para la protección correspondiente en el espacio marítimo. Protección que tiene que darse en la seguridad de la vida en el mar, en la seguridad en el tránsito comercial y en todos esos aspectos, lo cual involucra desarrollar los elementos que permitan dar esa seguridad en los tránsitos comerciales y en los tránsitos de toda naturaleza en este espacio marítimo. No debemos olvidar que nosotros tenemos el 56% del lago Titicaca, que es otro espacio donde nosotros también estamos presentes naturalmente. En cuanto a las fronteras terrestres, el Perú tiene fronteras con 5 países, como todos conocemos. La frontera con Ecuador, donde como características generales voy a mencionar la presencia del narcotráfico, minería ilegal, incluyendo la construcción de túneles, tráfico de armas, ingreso y tráfico ilegal de personas, principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana. Antes de seguir con la parte terrestre, debemos de tener muy claro, como todos conocemos, de que nosotros, en el caso de fronteras marítimas, están definidas al momento, en el caso de Ecuador, desde el año 2011, cuando se hizo el intercambio de documentos correspondientes formales en las Naciones Unidas. O sea, nuestra frontera con Ecuador está, como todos conocemos, totalmente definida, al igual que la de Chile con el fallo de La Haya en el año 2014. Nosotros tenemos como perímetro de fronteras lo que se indica ahí en la ayuda correspondiente, que hacen un total de 7.073 kilómetros, con las cantidades que se notan en cada uno de las ayudas. Con cada uno de los países que tenemos frontera terrestre, tenemos firmado formalmente los tratados correspondientes,
El doctor Guerra ya ha hecho mención a la nefasta pérdida que hemos tenido de territorio, pero esta es la situación en este momento que tenemos tratado con los 5 países. En el tema relacionado a las fronteras, nosotros debemos de recordar de que en lo que es la frontera de los ríos y en general en las fronteras del Perú, esto se inicia desde la década de 1964, cuando cuando el país adopta una política de colonización denominada Programa de Desarrollo Rural Fronterizo, lo cual fue encargado al ejército peruano como el agente estatal que lidere una iniciativa multinacional que permita el establecimiento de núcleos poblacionales y oriente el desarrollo sostenible, bienestar y el acceso a servicios básicos en forma integral para su población, garantizando del mismo la integridad territorial, identidad nacional y bienestar de las poblaciones. Este es, en el caso de los humares, que se llamó así humares, el primer esfuerzo formal del Estado para participar, para integrar a las poblaciones que teníamos en fronteras. Esto es en el año 1964. Los objetivos de los humares era consolidar el asentamiento organizado y planificado de grupos humanos, integrar los grupos étnicos asentados en la zona de frontera amazónica al contexto nacional, respetando su identidad y cultura central, apoyar la organización y conformación de una infraestructura mínima de desarrollo compuesta por obras de habilitación urbana, rural, de servicio en cuanto a salud y educación y de promoción agropecuaria, forestal y de piscicultura. Un hecho remarcable es que en el año 1967 colonos brasileños se habían asentado en Cantagallo, departamento de Ucayali. El gobierno militar en los años 70 tomó la decisión de que personal militar ocupe este lugar, desalojando a los colonos brasileños. Es así que simultáneamente se crean los 3 humares en esta zona que estoy mencionando, para contrarrestar la influencia cultural y socioeconómica de poblaciones fronterizas del país vecino. Esta actividad de los humares permaneció en actividad hasta el año 2001, en que se crea el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras. Adicionalmente, y ya en el presente siglo, se ha intensificado mucho el apoyo a las comunidades con el transporte de lo que se llama las PIAs. Las PIAs es un programa de plataformas itinerantes de acción social que son muy mencionadas y que van por todos los ríos, sea a través de embarcaciones, estas son las que se llaman PIAs fluviales, y hay también las PIAs aéreas y en algunos casos hay las PIAs terrestres, que sirven para llevar el Estado a las poblaciones más necesitadas. Esto es importante de mencionar porque nace
esta idea un poco de la trayectoria que la Marina tiene en la Amazonía, de la acción cívica, que antes era fundamentalmente para llevar ayuda muy elemental a las poblaciones. Hoy día el Estado prácticamente en estas embarcaciones, que hay 10, lleva al sector educación, salud, a RENIEC y a una serie de elementos para facilitar la actividad de estas poblaciones tan necesitadas. Nosotros quiero referirme a este tema del desarrollo, el Consejo Nacional de Desarrollo. El Consejo Nacional de Desarrollo es el que ya entra de una manera más formal en la organización del Estado para conducir las actividades de frontera. El Consejo Nacional está presidido por el ministro de Relaciones Exteriores e integrado por el ministro del Interior, el ministro de Defensa, aquellos ministros de los sectores de los problemas que se van a tratar y, naturalmente, representantes de las regiones, los jefes de región correspondientes, más 3 alcaldes provinciales y distritales. Acá podemos ver que este consejo ya está en funcionamiento con muchas dificultades, porque los problemas que tenemos nosotros en fronteras son terribles y los vamos a poder escuchar a través de la presente exposición, así como la de los señores panelistas que vendrán a continuación. Vamos a tratar un tema que es muy importante, que es el tema relacionado con lo que estamos viviendo con Ecuador. Con Ecuador nosotros tenemos el Tratado Salomón, perdón, con Colombia. El Tratado Salomón-Lozano, ¿no es cierto? Que se hace en 1922. Voy a hacer una descripción porque mucha gente tiene la sensación de que el problema con Colombia acaba de empezar con la declaración de Petro hace 3 meses. Esto tiene muchísimo tiempo, porque es una secuencia, una secuela de hechos. Acá tenemos el Tratado Salomón-Lozano, ¿no es cierto? Y ya vemos nosotros que en el año 60, no tengo una buena lista, hay una serie de incidentes. Hay una serie de incidentes que son, acá lo tenemos. Los incidentes arrancan en 1976, que son cuando salen unas islas que estaban asignadas al Perú, patrulleros, y vamos, se llama. Ahí empieza la secuela de lo que voy a narrar a continuación. En 1986 hay un nuevo incidente con Colombia, porque un helicóptero peruano se confunde y se posa en un lugar colombiano, en tierra colombiana. Entonces ahí viene el asunto de que
se crea una comisión permanente mixta Perú-Colombia, que se llama COMPERIF, que está vigente hasta el día de hoy. COMPERIF es del 86, del 86. En el 92 se aborda por primera vez la problemática de sedimentación en Leticia. Acá es donde se comienza a evidenciar que por el cambio de curso que normalmente tiene el río Amazonas, se empieza a generar un proceso de sedimentación que ya se cerró. Leticia ya no tiene acceso al Amazonas. En el 96, Colombia insistió en establecer una propuesta de metodología para la asignación de nuevas islas. Colombia ha sido muy insistente en que al existir nuevas islas, lo que hay que hacer es asignarlas. Vamos a ver que esa cosa es el meollo del problema que estamos viviendo. La posición del Perú en este tema dice que Santa Rosa, esto es lo que ha sostenido por siempre y lo vamos a ver cuando se firma el Tratado de Salomón Lozano y años posteriores, es parte de la isla Chinería, asignada al Perú en 1929. Es territorio peruano, tal como corresponde según el Tratado de 1922 y las reiteradas notas diplomáticas enviadas por la Cancillería. La posición de Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa. Propone una metodología para la asignación de nuevas islas. Ahí está la controversia. Muy bien. Esto es lo que nosotros tenemos a la izquierda en 1990, cuando se firma el Tratado de Salomón Lozano. Y ahí esa línea roja, que ustedes ven ahí, esta línea roja, es el Talhue. El Talhue, como todos sabemos, es la línea que sigue entre los dos puntos de mayor profundidad para trazar la línea del río por donde se va desplazando. Entonces, lo que se ha reconocido desde siempre ha sido de que a Colombia le correspondían estas islas y a Perú estas islas, donde está la isla de Chinería. Y acá está el curso del Amazonas, hacia este lado está el Perú y las islas que se mencionan. La problemática de la sedimentación, que ese es el tema que está generando el problema, es producto de la variación del flujo del río Amazonas desde la década de 1990. Desde 1990 estamos en este proceso. Y esta sedimentación viene desde Nazaret hasta Leticia y de Tabatinga hasta Islanda. Acá ya vemos que hay un problema también con Brasil. Ojo, hay un posible cambio de frontera fluvial terrestre entre la isla peruana de Chinería con la colombiana de Ronda, que está acá arriba. Ronda está acá arriba. Ronda y acá está Chinería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos propuestas de solución planteadas por Colombia a través de una nueva asignación de islas. Pero Brasil también ha planteado un tema de dragado. Al momento, en la frontera con Brasil,
hay una evidencia que se puede dar una situación también complicada en esta frontera. Esto hace que técnicamente se requiera de un modelo hidráulico y se desarrolle. Voy a acelerar un poquito porque, bueno, acá tenemos lo siguiente. Este es el curso del río Amazonas actual. Esto de acá que ustedes ven es la sedimentación que existe. Acá está la sedimentación que se ha dado entre estas islas, entre Leticia y las islas de Chinería, que han ocasionado esta nueva isla que se llama Santa Rosa. Entonces, para fijar el tema esto bien, debemos de tener claro, río Amazonas, todo esto es la isla de Chinería, que siempre ha sido peruana, y esta es la nueva isla que ha aparecido a continuación de Chinería. Y acá, entre estas islas, tenemos el problema que se ha sedimentado. Y Leticia hoy día no tiene río. No tiene por dónde salir. Muy bien. La Comperif, que es la que maneja ahora el tema es la comisión que hay entre Perú, la comisión mixta Perú con Colombia, se llama Comperif. Acá nosotros podemos observar de que las últimas reuniones, yendo a lo actual ya, en el 2025 la declaración de Petro es una declaración de agosto y ya se suscitaron una serie de reuniones producto del de esta denuncia que hace Petro, que ya se venían trabajando desde muchos años atrás y se han acelerado. Acá se han realizado las reuniones que ustedes pueden ver en la fecha de septiembre, de octubre, y acá en octubre también ha habido. Generalmente estas reuniones son presenciales y en algunos casos también son naturalmente por internet. Pero nosotros tenemos que Colombia desea hacer una reunión con carácter urgente para el primer trimestre del 2026. Entonces, esto ya es un tema naturalmente de las relaciones diplomáticas, de relaciones exteriores con ellos, porque acá vamos a poder observar, ¿no es cierto?, de que en el primer trimestre del 2026 va a haber una reunión muy importante donde se van a tratar los temas de cada uno. ¿Cuáles son los escenarios futuros que se ven? Los escenarios futuros, de hecho, ya empezó la politización de la situación correspondiente, desde la entrada de Petro. Hay una construcción de una narrativa de controversia por parte de ambos países. Hay una configuración de un enclave Chinería con Ronda. Chinería con Ronda, que está arriba de la parte, un poco más hacia Quito, Ronda, y Chinería, la Chinería original, ya prácticamente están juntos. Y nosotros tenemos la insistencia colombiana de que la metodología sea la asignación de nuevas islas a corto plazo. Por eso están presionando la reunión del primer trimestre. Y el otro problema que tenemos es de que ellos van. La intención de Colombia es clara. Quiere llevar esto a La Haya. Y si de eso
tenemos de que Brasil también entra a este escenario, vamos a tener una situación bastante complicada en los próximos meses. Ojalá sea hacerlo con Colombia, pero no debemos de dejar de ver el tema de Brasil. Muy bien. Acá vamos a ir ya a otro tema, que es el de Purús, en la región Ucayali. Purús es un lugar que es aledaño, es frontera con Brasil. La provincia de Purús, región Ucayali, tiene una extensión que es más grande que Tacna. Sin embargo, no parece preocupar a los gobiernos, los que al igual que la mayoría de peruanos no miran mucho hacia el Amazonas. No olvidemos que internacionalmente hay una corriente en el nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, de declarar a la Amazonía como un patrimonio de la humanidad y entrar a través de sus organizaciones internacionales a crear una especie de autoridad de la Amazonía que maneja el Amazonas. Eso lo vienen trabajando, que se conozca ya en el ámbito escolar americano desde la década del 90, enseñando de que la Amazonía no es ni de Brasil, ni de Perú, ni de Ecuador, sino es un patrimonio de la humanidad que pertenece a todos y que tiene que haber una autoridad internacional que la administre. Pérdida de soberanía total, ¿no? Esto, por supuesto, puede ser dentro de 50 años, pero es que así se hacen las cosas, ¿no es cierto?, a largo y muy largo plazo. Lo que sí tenemos ahorita es el tema de Colombia, y ojalá que no el de Brasil. Muy bien, entonces el Purús es la única provincia del Perú que no tiene ningún tipo de conectividad terrestre con el resto de nuestro país. El río Purús, que nace ahí, fluye hacia Manaos. No existen carreteras, caminos, ni siquiera una trocha. No hay forma de llegar a Purús que no sea por avión, helicóptero o algo por el estilo, o desde otro lado, pero desde Pucallpa, que es la región a la que de Ucayali, que es la región a la que pertenece, no hay forma de llegar. En la actualidad, el ejército ha mantenido dentro de los 7 humares que todavía conserva, 3 en esa zona. Una en Cantagallo, una en Cantagallo, que es frontera naturalmente con Brasil, donde está frente a Cruzeiro do Sul. O sea, el humar este de Cantagallo está frente a Cruzeiro do Sul. Y los otros 2 está uno frente a Taumaturgo, que también es Brasil, y otro en Palestina, que es también Brasil. Para contrarrestar la influencia cultural y socioeconómica de las poblaciones fronterizas del país vecino. Estas humares se encuentran ubicadas en estas zonas de extrema pobreza a lo largo de la frontera de Brasil, como se ha mencionado, presentando un alto grado de marginalidad y ausencia del Estado en apoyo a las comunidades nativas, originando una situación de vulnerabilidad frente a las iniciativas.
Rápidamente menciono de que las ONGs ambientalistas tienen una gran actividad en toda esta zona y en la Amazonía. Voy a terminar. Muy bien. Entonces, estas ONGs ambientalistas deben ser naturalmente controladas. Hoy día, felizmente, ya tenemos una serie de medidas que ha tomado el Estado y esperemos de que eso se atenúe. Finalizo con una especie de mensaje, porque ya me marcaron el tiempo naturalmente, a la sociedad peruana. Yo creo que esto es un asunto interesante. Dentro del trabajo que viene haciendo las UMARES, el sector defensa y el ejército, se ha diseñado este asunto, una ciudad modelo, para colocarla en los lugares donde determine la comisión correspondiente, donde hay todo lo que se necesita para asegurar que el poblador tenga los servicios indispensables. Hay un ingeniero que es el que ha diseñado esto y tiene la propiedad intelectual y es un asunto bastante interesante. Finalmente, el mensaje a la sociedad peruana, en aras de cumplir con el mandato constitucional relacionado a la seguridad, soberanía y desarrollo de nuestro país, demandamos del gobierno en ejercicio exigir a los organismos responsables cumplan con su función e inicien acciones que solucionen la ausencia del Estado de acuerdo a los planes estructurados para cada espacio territorial de frontera. Esto no puede esperar. Los presidentes de región, los alcaldes, las autoridades locales no pueden mirar al costado y mirar hacia Lima de que el gobierno central le solucione todo. Tiene que haber acción muy fuerte de parte de los propios pobladores de cada región. Hay que exigir a los gobiernos regionales efectúen las acciones de responsabilidad que les compete, ejerciendo el gobierno central una estricta y efectiva supervisión de su ejecución. Finalmente, exhortar a las organizaciones políticas democráticas a considerar en sus planes de gobierno 3 puntos. Convertir nuestras fronteras en las que existen centros poblados en fronteras vivas, con capacidad de intercambio comercial y cultural con los países vecinos e interconectarlos con el resto del país. Mantener la presencia permanente del Estado a fin de satisfacer las necesidades de sus habitantes en lo que respecta a salud, educación, vivienda, seguridad, justicia, registros públicos, servicios públicos, luz, agua, desagüe, etc. Comercio, transportes. Esto es fundamental. En aquellas que no existan centros poblados, prever la instalación de bases y cuarteles de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para garantizar nuestra integridad territorial a la vez que sirvan como base para contribuir al desarrollo de nuevos pueblos, preservando nuestra soberanía. Muchas gracias, señores. A continuación, el doctor Juan Villarán, lo invitamos. Buenas noches. Agradezco al rector de la Universidad San Martín de Porres
señor José Antonio Chan Escobedo, y al señor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de Cátedra Perú, por la invitación a exponer sobre el tema de la urgencia de resguardar nuestras fronteras internacionales y a la vez, como se me solicitó, ampliarlo y relacionarlo al tema general de la seguridad en el Perú, que ya convierte a la seguridad ciudadana como asunto de seguridad nacional y preocupación número 1 de la ciudadanía en un 72% al año 2025. Trataremos sobre ambos temas en esta exposición, la integridad territorial y la seguridad ciudadana, que ya es nacional, además de proponer algunas soluciones en la segunda parte, como expuesto en el reciente CADE la semana que acaba de transcurrir. Voy a apresurar un poco la parte internacional porque el vicealmirante lo ha hecho muy completo. Voy a tratar de complementar con una que otra cosa. El Perú tiene 7 fronteras a proteger, 5 con países limítrofes, un océano y un inédito enemigo enquistado en el crimen organizado de mucha fluidez internacional. Primero veamos nuestras fronteras. Las guerras y los intereses de gobiernos de turno no son ajenos al presente y al futuro. Son parte de la naturaleza humana y geopolítica, y por ello la historia nos debe enseñar. Veamos lo ocurrido en nuestra vida desde que somos república y lo que hemos perdido. Con Chile, la principal, la Guerra del Pacífico, 1879-1883, perdidos 65.000 kilómetros. Colombia, 1932 a 1933, perdidos 127.000 kilómetros. Con Bolivia, 1930 a 1940, el caso del río Mauri, con 91.000 kilómetros cuadrados. Otras guerras sin pérdida territorial con el Ecuador, 1941 al 42, Paquilla, 78 al 81, Cenepa, Cordillera del Cóndor, 1995. En total hemos perdido 735.000 kilómetros, kilómetros más, kilómetros menos. 57% de nuestro territorio actual, que es 1.285.000 kilómetros cuadrados. En total, ahora veamos la extensión por proteger. Con Brasil, 2.800 kilómetros. Con Colombia, 1.626. Con el Ecuador, 1.529. Con Chile, 171. Bolivia, 1.047. Total, tenemos 7.200 kilómetros terrestres más 3.080 frente al Océano Pacífico. 10.280 kilómetros en 7 fronteras. 5 continentales, una marítima frente al océano y la otra metida ya dentro de nuestro país. Ante ello, la realidad es que nuestras fronteras se encuentran bastante desprotegidas y abandonadas. Nuestros pueblos y ciudades de frontera transitan a países vecinos por servicios de salud y comercio. Gran cantidad de pobladores tiene doble identidad oficial y hasta en la zona de Puno, el pueblo aymara, en gran parte se considera una sola nación junto a pobladores de la misma etnia en Bolivia, potenciada por la nefasta tesis de la RUNASUR. El narcotráfico y la minería ilegal del oro fluyen en Ecuador, Colombia y Bolivia sin restricción alguna, por un valor estimado de los 12.000 millones de dólares. Y los pasos fronterizos y trochas son tierra de nadie, con migración descontrolada de estos recursos, así como de control por organizaciones criminales tales como el Tren de Aragua de Venezuela, el Comando Vermelho del Brasil y hasta la FARC de Colombia en el Alto Putumayo. Tenemos oro filoniano en la Rinconada en Puno y aluvial en La Pampa, saliendo sin control de Puno a Bolivia. Oro aluvial principalmente en la selva norte, en todos los ríos, Nanay, Marañón, Santiago, Putumayo, defendidos solo por pequeños puestos, como decía el almirante, el DICAPI, el Ejército y la Policía Nacional, absolutamente precarios, como el Tambo, en el Cenepa, Ciro Alegría, Tigre y Teniente Pinglo. Todo lo anterior indica el dominio del crimen organizado en nuestras fronteras. Veamos ahora los problemas actuales limítrofes o pendientes. Trataré 2, porque el vicealmirante nos ha expuesto en bastante detalle lo demás. Con Chile. En el 2014, la Corte Internacional de La Haya resolvió el 99% del problema, que era fundamentalmente marítimo. De 67.000 kilómetros en disputa, el Perú recibió 50.000, aproximadamente 74%, y Chile 17.000 kilómetros cuadrados, 26%. Queda, sin embargo, un pequeño triángulo, efectivamente, de 3.7 hectáreas
en tierra al sur de Tacna, entre el hito 1, considerado por Chile en comisión mixta de 1930, y el punto de Concordia, considerado por el Perú según Tratado de Lima de 1929. Con Colombia. En realidad no hay conflicto alguno pendiente, limítrofe, pero sirve de ilustración porque ante problemas propios en su país, el presidente Petro levantó un problema, en mi juicio, inexistente. En el año 1922, hace más de un siglo, efectivamente se realizó el Tratado de Límites y Navegación conocido como Salomón Lozano. Se completó entre 1928 a 1930 con la comisión demarcadora que el tratado estableció. En él se asignaron a cada país ciertas islas. Una de ellas fue Chinería y quedó plasmada en plano topográfico aceptado por ambos países. Se cita por ello textualmente el artículo primero aceptado por ambos países. Las altas partes contratantes declaran que quedan definitiva e irrevocablemente terminadas todas y cada una de las diferencias que, por causa de los límites entre el Perú y Colombia, habían surgido hasta ahora, sin que en adelante pueda surgir ninguna que altere en cualquier modo la línea de frontera fijada en el presente tratado. En adición a ello, el Protocolo de Río de Janeiro de Amistad y Cooperación en 1934 reconfirmó y selló lo acordado la década anterior. La propia Colombia, en su instituto cartográfico, no nuestro, el de ellos, lo reconoció y plasmó llamándola además Santa Rosa de Yarabí, en Loreto y en honor de la santa peruana del mismo nombre. Allí, desde 1940, hace 75 años, se estableció un pueblo denominado Santa Rosa, en el extremo de la isla Chinería. La isla siempre fue una sola, Chinería. En la década de 1960-1970, la erosión separó una porción, evento muy posterior al Tratado de Límites Salomón Lozano de 1922, que acordó esta isla como peruana. Ahí se ve claramente a la izquierda. Chinería, en la época en que se separa la isla Santa Rosa, supuesta isla Santa Rosa, por temas del río, de erosión del río de la propia isla Chinería, y posteriormente a la derecha, luego de la década del 2005 al 2015, el mismo río vuelve a unir como siempre fue, y en especial como quedó plasmado en el Tratado Original Salomón Lozano, y ratificado en el Protocolo de Río de Janeiro. Solo existe una isla y es Chinería, no existe una isla Santa Rosa. Efectivamente, la Comperif ve temas de navegación y desarrollo en las fronteras, pero no tiene competencia alguna en temas demarcatorios. Sirva para demostrar la necesidad de contar con fuerzas armadas preparadas, no con intención bélica agresiva, sino para la defensa del país ante eventuales despropósitos coyunturales, ante problemas internos ajenos o deseos de expansión o intereses en nuestros recursos naturales. Es importante ver lo que expresa nuestra Constitución. Artículo 165. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Todo gobierno tiene la responsabilidad y el deber constitucional de tener fuerzas armadas preparadas para cumplir su finalidad. Como complemento a lo anterior, es importante ocuparnos también, y en esto voy a incidir porque creo que ya se ha tratado bastante el problema fronterizo, que en realidad son dos. Uno con Chile, que no por ser pequeño se le puede quitar importancia, y el segundo con Colombia, ante eventuales coyunturas de los gobiernos colombianos. Entonces, como complemento a lo anterior, es importante ocuparnos también respecto a las propuestas estructurales necesarias al sistema de seguridad ciudadana, hoy ya sin duda de seguridad nacional y principal preocupación del país. Y lo digo respecto a nuestra séptima frontera, entre comillas, que es tener al enemigo ya enquistado dentro de nuestra república. En la ausencia por años de políticas claras e instituciones enfrentadas, se vive un ambiente muy hostil, y el crimen organizado ha avanzado sin freno e involucra también ya una gran población reivindicativa, informal en sectores como minería y siembra de coca, que se activa en violencia ante la corrupción y servicios que no recibe del Estado o eventuales malas decisiones de un gobierno. Se requiere mano firme e inteligencia y la dura para el crimen organizado, que lo que teme realmente es a la identificación de sus líderes y aliados,
y el internamiento en cadena perpetua, efectiva, sin beneficios y en regímenes muy severos, lo cual sí es realmente disuasivo. Un escenario de economías ilegales cercano a los 20.000 millones de dólares, 7% del Producto Bruto Interno. En cambio, los presupuestos del sector interior y de defensa unidos ascienden a solo 6.000 millones de dólares. Es decir, solo el 33% de lo que maneja el crimen organizado. Penetra instituciones, autoridades y sectores de nuestra policía. Y de no ser tratado con la estrategia integral, podría expandirse, incluyendo nuestro sistema electoral, como que ya lo viene haciendo. Son 4 los ejes principales y solo recién con ello se podría hablar de estrategias, que tanto se escuchan, como estados de emergencia, control de celulares y tantas propuestas más. El primer eje es quién debe conducir el cambio, que debe ser normativo y ejecutivo. Desde el año 2003, en que se dio la Ley de Seguridad Ciudadana, las cosas han ido de mal en peor, como todos sabemos. Este sistema trató de integrar demasiadas instituciones del Estado y sociedad civil para crear normas. En la práctica no funcionó, no por falta de continuidad, sino por ser una torre de Babel, de opiniones contrapuestas. Se requiere reformularlo en círculos de conducción eficaz y acompañamiento. El primero, un órgano central o Estado Mayor y no delegable, solo con los más altos niveles pertinentes del Poder Ejecutivo, así como los propios castrense, policial, penitenciario y de inteligencia. Un segundo círculo, a convocarse a requerimientos solo del primero para vincular las decisiones, conformado por el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y el ministro de Economía y Finanzas para la parte financiera. Finalmente, un tercer círculo, convocado también solo según se requiera en una coyuntura, por instituciones sectoriales, por ejemplo el INDECI, gobiernos locales y miembros gremiales de la sociedad civil. Es una pirámide de decisiones y de normas que deben ser vinculantes. Así, con decisión política y decisiones ejecutivas vinculantes hacia el mismo objetivo, se podrá reformular recién con plena legitimidad acciones firmes a lo largo de toda la cadena de seguridad en la República. El segundo eje estructural es la Policía Nacional. El Perú, a diferencia de la mayoría de países, cuenta con una sola policía. La institución ha prestado al país invalorables servicios y debe mantenerse fuerte y sólida, pero adecuarse a nuevas realidades. No solo adolece de falta de recursos, sino además de depuración y una clara especialización, a iniciarse desde las academias policiales, que deben ser de calidad y no tanto de cantidad. Existe además un grave problema de gestión, al contar con demasiadas unidades no operativas ajenas a la función policial, tales como tránsito, lo cual es una función municipal previa semaforización adaptativa, y también cambios en el sistema laboral 24/24, donde un policía labora un día sí y otro no, entre otros. Por ello, en un día cualquiera se cuenta tan solo con 1/3 de agentes operativos para toda la República, es decir, de 135.000 a 45.000. Y la estructura policial debe ser en solo 2 líneas de carrera: seguridad y orden interno, investigación criminal. Y dentro de ellas, las grandes unidades especializadas. La ley de la Policía Nacional permite crear estas grandes unidades policiales mediante solo decreto supremo, sin nuevas leyes. Urge una gran unidad de policía en fronteras, hoy totalmente abandonadas, y otra de policía comunitaria. No instituciones policiales separadas, sino todas como verdaderas grandes unidades de función específica y recursos propios que aseguren su equipamiento tan descuidado. La unidad de policía comunitaria refuerza las comisarías y se requiere urgente y debe atender mejor a las comunidades, barrios y a las MIPES. Y reforzar el serenazgo, que cuenta con 37.000 efectivos, pero sin marco legal de autoridad y donde ya existe un arbitrio que todos pagamos en las municipalidades. Una combinación mejor balanceada que lo ordena y que acerca a este policía especializado a un servicio directo a la población sin desprenderse de la Policía Nacional. Además de las correcciones de gestión, se requiere a la brevedad 30.000 nuevos agentes en el estándar de eficiencia para nuestro vasto territorio
y no con muchachos, con muchachos, como una vez se dijo, sin estudios ni trabajo, sino de personal idóneo. Ello se logra, además de postulantes con vocación, que es muy importante, incorporando personal licenciado joven y jubilados de las Fuerzas Armadas, previa instrucción, y también de la Policía Nacional, que en su larga experiencia ayudarán a instruir a los nuevos agentes, todos en edad, estado físico adecuado, hoja de vida impecable y con el visto individualizado de sus instituciones de origen. Asimismo, mayor severidad en el combate al crimen organizado y la extorsión, donde debe incluirse el elemento más importante para lograrlo, el tipificarlo como aquel que controla cadenas completas de valor de mercados ilícitos mediante la violencia y la extorsión, y capta a autoridades de todo nivel, a ellos y a los criminales más violentos, retiro perpetuo en cárceles severas. El tercer eje es la reforma del sistema penitenciario. Son ejes. Existen 104.000 presos, pero capacidad para 45.000, es decir, hacinamiento promedio de 130%, y penales con entre 400 y 500%. De estos, un 40% no tiene sentencia, un abuso de la prisión preventiva por colapso del sistema de justicia. Esto es inaceptable. Se requiere por ello reestructurar el sistema de administración de justicia y también la gestión penitenciaria. Muchos que no deben estar en prisión lo están, y muchos que sí deben estarlo tienen impunidad por fiscales y jueces prevaricadores que a su vez requieren sanción efectiva o son a su vez extorsionados. Finalmente, no hay espacio para ponerlos a buen recaudo. La solución no es una sola, es un paquete de medidas. Primero, 3 macropenales de alta seguridad para 10.000 internos cada uno, apartados de las ciudades. Empezarlos ya, porque requieren de 1.5 a 2 años en hacerse. Las visitas, solo por locutorio, sin contacto físico, y se debe fomentar también por ello el sistema de obras por impuestos. Segundo, el problema es hoy y no en 2 años. Así que se necesitan pabellones nuevos de máxima seguridad en prisiones existentes con suficiente área como Chayapalca, entre Tacna y Puno, Aucayama en Huaral y otros. Se hacen en 6 meses y a un 50% del costo de nuevos. Tercero, deshacinar con aquellos no violentos ni peligrosos, grilletes electrónicos eficaces al 2.º año de reclusión, y quien viola su geolocalización de residencia o trabajo regresa a la prisión más un agravante. Cuarto, cumplir el propósito penitenciario para internos recuperables, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, nunca cumplido. El sistema debe ser sancionador, pero a la vez procurar la rehabilitación donde ello sea posible y además su autosostenimiento. Ello es posible mediante asociaciones público-privadas, que no son privatización pura. El sistema es a costo cero para el Estado mediante inversión privada que los construye, para internos de condenas cortas y largas, de condenas cortas y medianas, y a la vez los tecnifica. Recibe el rendimiento de recursos forestales, agroindustrias, agropecuarios, pesca en acuicultura, confecciones, entre otros, y mano de obra que se convierte en altamente tecnificada. Allí también hay un tema de fronteras vivas. El interno mejora sus ingresos, lo cual, junto a condenas cortas, disuade en la evasión, que significaría una extensión de condena y, al salir al medio libre, una profesión técnica y poder establecerse y asociarse, inclusive con su familia, junto al mismo emprendimiento, incrementando la fuerza laboral. Ello resuelve por completo lo difícil que es en muchas ocasiones obtener trabajo a un expresidiario, lo que crea un círculo vicioso de reingreso a los penales. Luego de un periodo de incentivo, estas cárceles no solamente no le cuestan un centavo al Estado, sino que contribuyen impuesto a la renta. El espacio sobra para ello. Por ejemplo, el INPE cuenta en Ucayale con 28.000 hectáreas, en el CEPA y así como en la costa, la Sierra y la Puna. Como medida de emergencia por la situación desbordada, es necesario ampliar el tiempo de flagrancia por delitos graves y reclusión temporal en instalaciones en desuso, que hubiesen quedado de las Fuerzas Armadas y similares, que se puede realizar en 3 meses, y de allí su traslado a las definitivas, tal como esbozado en el plan. Es de especial importancia para criminales extranjeros
en especial de Venezuela, cuya extradición es solo posible a su país y se sabe que Maduro no lo permite. Disuasión eficaz a quienes piensan en nuestro país como destino criminal. Otras reformas son urgentes. El fin del pernicioso sistema Reinfo, pantalla que sostiene crimen organizado, y en cambio una auténtica ley MAPE, que se posterga por intereses y podría formalizar y dar acceso a la seguridad social a 1 millón de personas. La protección del medio ambiente y su incorporación a la base tributaria. Asimismo, reestructurar la Fiscalía, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia para ser despolitizadas y funcionales a su finalidad constitucional, y el terminar con aquellos provisionales que dependen muchas veces de la ideología o intereses de quienes los ratifican. Por último, no se puede soslayar sanciones penales efectivas a jueces que cometen prevaricato y no condenan a criminales o desprotegen a las fuerzas del orden. Acciones para en una nueva estructura de combate a la criminalidad firme, integral y vinculante al más alto nivel para asegurar el país hacia su desarrollo en paz en su primer año de ejecución. Finalmente, a la sociedad civil en su conjunto y muy especialmente a la juventud, que en pocos meses ejercerá su derecho a elegir nuevas autoridades y por 5 años, participar y comprometerse activamente para apoyar elecciones democráticas, con información fidedigna y bien difundida a la población, tarea ineludible y de responsabilidad de todos, sin temor y sin indiferencia. A las actuales autoridades y a las próximas a instalarse en pocos meses, alinear voluntades hacia un mismo propósito, innoven, diseñen y realicen cambios consistentes. Como ustedes verán, le he dado bastante importancia al tema de la seguridad ciudadana, que la considero hoy nacional. El tema de las fronteras es importantísimo. Están realmente abandonadas y existe una obligación de los gobiernos en apoyar, de acuerdo a la Constitución, a la disuasión mediante Fuerzas Armadas realmente bien equipadas para enfrentar cualquier aventura belicista o de cualquier tipo que quisiera meterse con nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Yerán. Coronel Juan Carlos Lino Connor, por favor. Sí, perfecto. Bien, gracias. Regresar a las aulas del Instituto de Gobierno para mí es bastante placentero, porque yo fui parte de la primera promoción de aquí de la Maestría de Relaciones Internacionales, así que muy agradecido, Hugo, por la cordial invitación, ¿no? Así que todas las fallas que vean en mi exposición van a ser responsabilidad del Instituto de Gobierno por no haberme capacitado bien. Así que no me preocupo por eso. Y es un honor también compartir acá algunos puntos de vista con la digna concurrencia, con todos los que asisten por streaming en la transmisión de Cátedra Perú. Siempre es un honor. Y compartir la cátedra con tan ilustres personajes de la seguridad nacional, que es vital hoy en día. ¿Sí? Así que en ese sentido, Hugo, tú me citaste para 15 minutos, pero puedo ir unos 16 o 17, ¿no? Así que voy a tratarlo de hacer en menos para cerrarlo, ¿sí? Porque además, quienes me han precedido han dado todo el detalle que yo iba a dar primero, así que me han ganado, ¿no? Así que vamos a acomodarlo. Bueno, el punto es la urgencia de resguardar fronteras, es la idea. Y la exposición, programada para 15 minutos, está orientada a mostrarles cuál es la dinámica de las fronteras en términos de seguridad, pero con un enfoque práctico de la responsabilidad y de lo que hay que hacer. Espero que en los próximos 15 minutos, al finalizar la exposición, ustedes capten algo de ello, ¿no? ¿Cuál es la dinámica actual hoy de las fronteras? Que es diferente al año 64, cuando se establecieron las UMARES, es diferente a los años 20 o diferente a los inicios de la República. Vivimos una dimensión diferente de seguridad de las fronteras que es prioritario atender. Vamos a ver con esto si funciona muy bien. Esa es la frontera, ¿no? ¿Cuál es lo crítico? En las fronteras empieza y termina la autoridad del Estado. ¿Y para qué se debe proteger y cuidar la frontera? ¿No?
para que otros países o actores no intervengan dentro de esa línea resaltada y el Estado mantenga el control sobre los recursos naturales, sobre las personas, las leyes y las decisiones. Para eso sirven las fronteras. Esa es la utilidad. Sin fronteras seguras no hay soberanía, la soberanía se debilita y el orden interno se resquebraja, porque pasan actores extranjeros que atentan contra ese orden que deben generar, por definición, las fronteras. Es por eso que todos los países tienen fronteras, ¿sí? Esta es la historia. Ustedes ya la conocen. Para 1920 Perú no tenía ningún tratado de fronteras, un ligero acuerdo con Brasil. No tenía ninguno. Para 1930 nos quedaba solamente Ecuador, que nos sigue costando. Pero las dinámicas durante todo el siglo XX de la aproximación de las fronteras era que el país vecino no las traspase. Esa dinámica persiste, pero hoy es más compleja. O sea, no basta cerrar las fronteras con tratados, no basta con ocuparlas, que era la lógica, ahora hay que defenderlas en una nueva dimensión. Este grafiquito ya lo han mostrado, el territorio, las fronteras terrestres, sobre 7.073 kilómetros, es lo que hay que defender, no es poco. Es imposible cerrar una frontera. La de Chile sí, porque tiene 169 kilómetros, es más fácil, pero Brasil no hay forma, no hay manera. Entonces, vamos a ver cuál es el diseño. ¿Cómo protege el Perú sus fronteras? De acuerdo a la ley. Y aquí subrayo. Señores, todo está escrito. De sobra. Tenemos leyes de sobra para proteger las fronteras. Tenemos grupos de trabajo, organizaciones. Se ha dicho, todo lo que se pueda decir, ya se ha dicho. Pero no funciona. ¿Y por qué no funciona? Por dos cosas. Primero, por falta de presupuesto, y segundo, por las organizaciones que dirigen las personas que dirigen las organizaciones. Por eso no se protegen las fronteras, porque no hay presupuesto y las personas que son responsables de dirigir las organizaciones no lo hacen. ¿Por qué? Van a verlo práctico aquí. Miren, 4 dimensiones de organizaciones que tienen la responsabilidad de custodiar la frontera. Las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea. ¿Por qué? Independencia, soberanía e integridad territorial lo hace implícito. O sea, no pueden ponerse al margen. Por eso que, por ejemplo, el Ejército desarrolla sus unidades militares de asentamiento rural o la Marina aporta con sus pías, ¿no? Sus plataformas fluviales. Segundo, comando conjunto. Primero es constitucional. Comando conjunto, vigilancia de fronteras. Solo vigila. ¿Sí? Mediante su ley del comando conjunto y los planes que tiene. Tercero, Ministerio del Interior, la policía. De acuerdo a la Constitución, vigila y controla. Y Relaciones Exteriores es el ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza. Muy interesante, recuérdenlo, ¿eh? Porque lo único que ha funcionado con voluntad política en la dimensión de lo que es relaciones exteriores es esto. Lo único que ha funcionado declarativamente. Declarativamente ha funcionado muy bien. Lo demás, carencia de recursos. Y nadie se involucra, pues, porque si este vigila y controla, ¿qué hace este? Y todo se cruza. Nadie es responsable. No existe una autoridad responsable de control de fronteras. La responsabilidad se diluye. Si no hay responsabilidad y no hay presupuesto, nadie es responsable. Aquí ya queda claro qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo enfocar el problema de la frontera? Que ya lo han relatado en derecho. Ustedes miren acá, este es un mapita de referencia académico también. Muestra 13 áreas críticas de frontera. Pueden subir a 17, otros dicen 15, otros dicen 12, ¿no? Pero, ¿qué es un área crítica de frontera? Ese es el espacio de área de frontera que presenta graves situaciones de aislamiento, necesidades básicas insatisfechas y pobreza que impiden su normal desarrollo y se encuentran
con un alto grado de vulnerabilidad, más problemas de seguridad, que también lo vamos a ver. Están identificadas, están estudiadas, se sabe qué cosa pasa, se tiene mapeado las incidencias. Y en esta lógica, por ejemplo, en esta lógica, en las zonas más críticas, que es Amazonía, el ejército instaló 7 unidades militares de asentamiento rural progresivamente desde 1964 a la fecha. El programa funcionó, es complicadísimo. Yo he trabajado aquí, por ejemplo, he trabajado acá en Amazonas, y tenía una responsabilidad de un puesto de vigilancia, el puesto Tambo, de la frontera con Ecuador. Entonces conozco el tema, ¿no? Unidades militares de asentamiento rural. La primera, en 1964, diseñada y conducida por Morales Bermúdez cuando era coronel, que formó el agrupamiento de ingeniería militar número 1 en 1964, antes de ser presidente, se instaló acá, ocupar esta zona de frontera. El proyecto Nazaret y Maza, puesto de comando donde he trabajado, hacia la zona del Cenepa, Santa María de Nieva. ¿Sí? Entonces, es un proyecto, miren, de ingeniería estudiado desde 1964. Entonces, la realidad ha cambiado. Yo he sido aquí jefe el año 2004, 2005. Y la realidad hoy es diferente, se los voy a comentar luego. Y acá, unidades militares de asentamiento rural. Esta unidad de acá, Breu, acaba de ser desactivada. Los últimos soldados se han retirado hace unas semanas, sin presupuesto desde el 28 de julio, y la población ha quedado a su libre albedrío, con la voluntad de tener documento de identidad brasileño. Lo mismo pasa en Purús. Aquí sí hay una unidad militar, la más reforzada, aquí está en Purús porque es la más crítica, pero en toda esta zona hay una constante. La población fronteriza brasileña le da facilidades. En Brasil se aplica una frontera agresiva de ocupación territorial y los muchachos peruanos prefieren ser brasileños, entre comillas. Le dan su uso brasileño para ir al colegio en el lado de Brasil. En el otro lado, las escuelas eran de la Unidad Militar de Asentamiento Rural, que desde 1980 se pararon en la práctica y sobreviven con el esfuerzo y el presupuesto militar que no da para eso. Esa es la realidad. Zona crítica. Hay proyectos de fronteras vivas y todo. El señor almirante mostró el proyecto del ingeniero Said Corrales, ha sido mi cadete, ingeniero militar, ha trabajado ahí en la zona, conozco muy bien el proyecto. Es un estudio completísimo y de alta viabilidad para instalar fronteras vivas. Y no es un proyecto de gasto, es un proyecto de reinversión de ciudades de fronteras vivas, de economía circular en la zona. Bueno, existe, como le digo, todo lo que está escrito y puede escribirse, ya está. No hay que inventar nada. Si seguimos lo que falla. Factor común que desestabiliza las fronteras. Directo, narcotráfico. ¿Sí? Los canales de narcotráfico pasan por toda. Hubiera colocado el mapa del narcotráfico para irradiarlos. Narcotráfico y minería ilegal, factor común del tema de fronteras. ¿Sí? Muy bien. ¿Asociado con qué? Actualmente, ¿qué lo hace dinámico? La migración venezolana. La migración venezolana es una migración activa, viva, continúa, violenta, súbita, compleja, y como el Estado no puede cuidar sus fronteras, entonces configura las amenazas que vulneran la seguridad de nuestras fronteras. O sea, no podemos hacer cumplir nuestras leyes, no podemos proteger a nuestra población, no podemos proteger nuestros recursos naturales, no podemos hacer respetar nuestra soberanía. Esa es la consecuencia de la debilidad de fronteras. Y aquí viene lo que les dije del Ministerio del Interior. Hoy, las fronteras no son una línea, son una dinámica de zonas de influencia. Las fronteras no se limitan al borde, sino a espacios geoeconómicos de lo que la rodean. Hasta eso está ya tratado en el sistema de integración fronteriza que desde el año 2000, que cambia con esta ideología que también ha señalado el almirante Bravo, esta ideología progresista que dice todo el mundo es paz, todo el mundo somos amigos,
Las fronteras sirven para unirnos, no para separarnos. Esta es la lógica. Entonces Cancillería trabajó y tiene muchos proyectos de integración fronteriza. Efectos. Cero presupuesto para la seguridad y la defensa nacional. Cero presupuesto también para esto. Solamente es declarativo. No hay ni desarrollo, no hay ni integración. Pero como se ha debilitado la seguridad, todas estas dinámicas de estados débiles, porque todos los estados son débiles, los copa el crimen. Y ese crimen ya se organizó. Entonces, ese crimen organizado vulnera las dinámicas geoeconómicas de la región sobre las vertientes del narcotráfico y de la minería ilegal. ¿Está claro lo que pasa con las fronteras? ¿Sí? Es una nueva dimensión. Muy bien. ¿Qué cosa hay en las fronteras hoy? Aparte de la presencia militar, la policía. Exposición en el Congreso, ¿no? Puestos de control migratorio, diseñados. Todo está. Está ahí, no tumbes. Puestos de control migratorio, pasos fronterizos, legales, ilegales, mapeados. No hay presupuesto, no hay personal. Y la policía es una institución con serios problemas. ¿Sí? O sea, usted, a cualquiera que vayan, no cumple su función. Es la realidad. ¿Por qué? Porque solo se privilegió esta lógica, la integración fronteriza. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar de fronteras hoy en día? ¿Sí? Porque las amenazas transnacionales son crecientes. La frontera ya no es una línea, es un sistema estratégico de fuerzas económicas, sociales y políticas. ¿Sí? La frontera no es una línea y el crimen organizado, la migración, las economías ilegales, coinciden y traspasan las zonas fronterizas. Conclusiones, ¿muy rápido o lo alargo un poquito? Concluimos, ¿eh? Concluimos. ¿Sí? La frontera es una prioridad estratégica para la seguridad nacional. Las amenazas son complejas y dinámicas. Se requiere un Estado fortalecido y tecnología moderna. No se puede poner una línea de soldados con su fusil, mi frontera es mi frontera. Pues así me enseñaron, ¿no? Así me enseñaron, ¿no? Nadie pasa. ¿Sí? Se requiere un Estado fuerte, tecnología moderna, porque resguardar las fronteras es proteger el futuro del Perú. ¿Qué se necesita? No se necesitan más leyes, no se necesitan más ideas, otras, ¿no? Porque nos sobran las ideas, sobran las leyes, sobran las organizaciones, sobra la cantidad de personas que saben qué hacer. Faltan personas que hagan, que decidan desde el poder político, porque la falta de seguridad de las fronteras abiertas es una de las causas estructurales de la presencia del crimen transnacional organizado, que también hay que combatirlo de otra manera, pero no les voy a contar ese cuento porque si no ya me alargo mucho. ¿Sí? Por mi parte ha sido un gusto explicarles con ustedes y que les sea útil esta exposición. Bueno, quiero decirles que después de escuchar estas exposiciones, yo entiendo que pueden ser muy abundantes en la información y aún así nos quedamos cortos. Tengo la sensación de que esta ha sido una de las sesiones de Cátedra Perú más ilustrativas sobre la desolación que hay en nuestra patria. Nos queda el mensaje de que estamos perdiendo nuestro control territorial, estamos con graves amenazas a la soberanía. Evidentemente ya sufrimos las consecuencias de la inseguridad y no tenemos la capacidad para estructurar y llevar a cabo, no solamente en el papel, sino en la vida real, un sistema de defensa nacional acorde a las necesidades de este momento. La Cátedra Perú trata permanentemente desde una posición no partidaria,
no ideológica, interdisciplinaria, no solamente de servir de foro de reflexión, sino de fuente de solución para los grandes problemas nacionales. Las propuestas que se nos han hecho hoy día no solamente son reflexiones sobre lo que ocurre, sino son fuente de solución. Nos comprometemos como Cátedra Perú a llevar a nuestra comunidad universitaria, pero al público en general a través de la transmisión de esta sesión, este problema que tanto nos agobia: mantener la República Unitaria del Perú. Nos duele decirlo, pero es hiper preocupante pensar que a futuro el Perú pueda terminar escindido, pueda terminar con un mapa irreconocible. Dicho esto, con mucho pesar, sí tengo que agradecer la exposición de cada uno de ustedes, señor almirante, doctor, coronel. Creo que ha sido no solamente ilustrativo y devastador, sino también objeto de una reflexión que nos corresponde desde la academia llevar al país. Muchísimas gracias por sus presentaciones, muchísimas gracias por su atención, y les reitero, van a encontrar dentro de un par de días seguramente ya puesta en la plataforma electrónica de la universidad toda esta cátedra para que puedan revisarla y ojalá también difundirla. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su presentación, y hagamos votos para que quienes tienen pretensiones políticas prontas en el proceso electoral que viene tengan este tema de la seguridad y la defensa nacional como un eje prioritario en sus preocupaciones y en sus programas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.